enveloped in tear gas. Bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar aquí esta noche y gracias a nuestros invitados que han aceptado nuestra convocatoria para estar en nuestro estudio de CNN en la Ciudad de México. Marusia Musacchio, ella es maestra en estudios chinos por la Universidad de Harvard y bueno, pues Marusia, bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias, Carmen. Gracias a Heinz Dieterich, que es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, director de la Casa de China del Centro de Ciencias de la Transición de la UAM. Gracias por estar aquí, Heinz. Gracias, Carmen. Bienvenido, gracias a los dos por estar aquí. Muchas gracias. Heinz, bueno, pues hemos seguido de cerca en todos estos días escenas de fuerte impacto, miles de personas en las calles, manifestaciones muy intensas en Hong Kong y esta situación que tú vas a describir mejor que nadie respecto precisamente a esto que algunos llaman un país, dos sistemas y todo lo que involucra el caso Hong Kong. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? ¿Qué se está jugando ahí? Yo pienso que hay varios factores. En primer lugar, los hongkoneses, los ciudadanos de Hong Kong se han vuelto un poco arrogantes porque piensan ya son una parte del primer mundo y se les olvida que su época de oro económico empezó con las reformas de Deng Xiaoping en 78. Si Hong Kong ahora brilla tanto, esencialmente es por el milagro económico de China. En segundo lugar, no hay ninguna base jurídica por lo que piden los alumnos. Tanto los dos documentos claves como the Basic Law, la Constitución de Hong Kong, como la Declaración Conjunta China-Inglaterra, dejan absolutamente claro que Beijing está actuando dentro de la legalidad. Lo que sucede, Carmen, lo veo con tristeza, que aprovechan el idealismo de unas minorías estudiantiles que no son realistas sino idealistas, y allá hay intereses entonces de tratar de forzar con 200.000 personas, un país de unos 4.000 millones de personas, a cambiar la situación legal y jurídica. Es absolutamente absurdo y a mi juicio hay fuerzas oscuras que quieren usar esos muchachos que no entienden dónde están los límites de lo que se puede cambiar legítimamente. Marusia, ¿cuál es tu diagnóstico? Yo tengo otro punto de vista. Yo creo que la ley básica sí les da, se estableció que habría sufragio universal para el 2017 y hace un mes se pasó, el Congreso Nacional Chino pasó una nueva ley diciendo, en efecto, va a haber, cada persona va a tener un voto, todos los adultos en Hong Kong van a poder votar, pero va a haber una preselección de candidatos donde solo 2 o 3 personas que amen y estén de acuerdo con los chinos básicamente van a poder contender por la posición del Ejecutivo en Hong Kong. Entonces es una bofetada de alguna manera para el movimiento prodemócrata de Hong Kong, que desde 1984 ha estado insistiendo en que quieren tener el derecho al sufragio efectivo, ¿no? Al sufragio universal. Bueno, aquí hay un contraste importante, Heinz, de lo Yo que creo estás que está diciendo tú. equivocada Marusia en la lectura de los documentos. Nos podemos orientar por la prensa. El Wall Street Journal ayer publicó un artículo diciendo que los únicos que han dado democracia en Hong Kong ha sido el gobierno chino, porque los británicos, después de la guerra del opio que lleva a la ocupación de Hong Kong, tuvieron 28 gobernadores y nunca dieron sufragio ni nada. Y es el gobierno chino que por primera vez permite esto. En segundo lugar, no es cierto que no hay sufragio. Y tercero, no es cierto que en el documento, la Constitución, el Basic Law, está el derecho, todo está muy especificado. En el artículo 45 de la ley fundamental se dice que el Chief Executive Officer, el oficial principal, el alcalde, digamos, de la ciudad, porque no es un estado, es una zona administrativa especial, será o seleccionado por elección o por consultas locales vía un colegio electoral. Y el segundo párrafo de ese artículo 45, que codifica el procedimiento electoral, dice claramente que el objetivo último es el sufragio universal, pero la organización de las elecciones se hace conforme a las condiciones en Hong Kong y conforme a un
colegio electoral y el nombramiento final de Beijing del ejecutivo que va a gobernar allá. Y de hecho el voto es una persona, un voto. Y lo único que hay es que ese colegio electoral de 1.200 personas, que representa ampliamente a la sociedad de Hong Kong, va a proponer algunos candidatos sobre los cuales sí se vota, y hay más de 30 partidos políticos. ¿Pero los propone China? No, el colegio electoral representa a grandes rasgos la sociedad civil, lo económico, por ejemplo, los partidos políticos. ¿Qué dices, Marussia? Perdón, es una parte muy importante. Sí. En efecto, hay un colegio electoral, pero no, eso no quiere decir que cada persona tenga un voto. El colegio electoral está dividido en 4 partes. La primera parte es el sector financiero, comercial e industrial, donde obviamente la mayoría de las personas son pro Beijing porque son intereses empresariales que tienen alineadas de alguna manera sus intereses con los de Beijing. La segunda es los profesionistas, que son médicos, abogados, que tampoco son gente electa por voto popular. La tercera son líderes religiosos, algunas organizaciones civiles que tampoco son electas por voto popular. Y la cuarta son algunos representantes de las zonas o delegaciones, por llamarlo de alguna manera, que componen a Hong Kong. Y esos sí son electos de manera popular, pero esa es una cuarta parte dentro de un colegio de 1.200. Entonces, yo no veo cómo se puede definir eso como un sufragio universal donde cada persona tenga un voto. Mira, ¿cómo votan en Estados Unidos? Que es el gran ideal de esto. Hay un colegio electoral que decide finalmente quién va a ser el presidente. Los candidatos allá, yo no creo que un alcalde de Nueva York puede ser un amigo de Corea del Norte. Es absurdo pensar que una zona administrativa como Hong Kong puede cambiar la base jurídica de tratados internacionales y el desarrollo interno de la ley constitucional de China, de un país de 1.3 mil millones de personas. Es un intento absurdo, quijotesco. Pero ellos no están tratando de cambiar la ley en China, ellos están tratando nada más de elegir el jefe del Ejecutivo que forma parte de China, una especie de un gobernador autónomo, por ponerlo en términos más similares a los mexicanos, o un alcalde. Eso es lo que están tratando de hacer. Marussia, ese es el intento de cambiar la ley. Es como si el gobernador de Oaxaca quisiera cambiar las reglas contra la voluntad de la Constitución y de la capital. Porque la base jurídica es clara, que el gobierno de Beijing, y los británicos lo aceptaron en los convenios, que el gobierno de Beijing va a decidir finalmente y nombrar quién va a ser después de ese procedimiento electoral. O sea, tú no puedes andar fuera de las leyes y de la Constitución acordados. Los muchachos son idealistas como era yo en mi juventud, y luchábamos por ese tipo de democracia. Y por supuesto que nos dieron, ¿no?, en la calle. Y la policía en Hong Kong ha sido bastante respetuosa. En Singapur, que está cerca, está prohibida la protesta popular. Y en Hong Kong no ha habido lo que tú ves. Si en Nueva York tú bloqueas la Quinta Avenida, en una hora están allá los perros, los caballos y te golpean, etc. Pero ya son 8 días allá. Marussia, Heinz, después de la pausa regresamos en este debate abierto sobre Hong Kong y lo que está sucediendo en este lugar. Volvemos. Y este viernes en Hong Kong ha visto un cambio de actitud. ¿Por qué? Porque el gobierno se negó a sentarse a la mesa de negociación este viernes a las 4 de la tarde, hora local. Estaba esperado para hace algunas horas que se encuentren los estudiantes con, por ejemplo, la número 2 del territorio, aquí la número 2 del gobierno local, Carrie Lam. El gobierno se negó porque alegando que los estudiantes mantenían estos bloqueos y dificultaban la vida diaria de los hongkoneses. Así que los estudiantes ahora no solo están enojados por la no negociación, sino que convocaron a nuevas movilizaciones y el público
hizo alguna respuesta. ¿Qué quiero decir con esto? Hay más gente detrás de mí. Por supuesto, esta gente no llega a los volúmenes de la semana pasada. Así que respuesta del público sí, pero al mismo tiempo desgaste de la manifestación. ¿Por qué? Porque los hongkoneses de a pie, los hongkoneses normales, están molestos con que su vida diaria es dificultosa con estas movilizaciones. Las dos arterias principales que llevan al centro de Hong Kong del lado este de la isla están interrumpidas. Un distrito comercial, el de Mong Kok, ve que los pequeños comerciantes en algunos casos tuvieron que cerrar sus locales por todas estas movilizaciones, y distintos hongkoneses de a pie que ya se ven molestos y cuestionan el día a día que estas negociaciones los hacen padecer. Así que los estudiantes manteniendo un acto de balance entre la necesidad de reforma que reclaman ellos y, por otro lado, el día a día de hongkoneses de a pie que están preocupados porque, por supuesto, es cada vez más difícil recorrer Hong Kong. Diego Laje, CNN, Hong Kong, China. Bueno, regresamos Marussia Musacchio y Hans Dieterich en esto que, bueno, desde luego dudo que se pongan de acuerdo en este programa, pero agradezco que coloquen tan contrastada los puntos de vista sobre lo que se está jugando con Hong Kong. A ver, iba tu turno, Marussia, después de lo que escuchamos en voz de Hans. ¿Qué dices? Primero, no creo que Singapur sea un ejemplo en lo absoluto de cómo se deben de gestar las libertades civiles. Y segundo, yo creo que los jóvenes en Hong Kong también están reaccionando ante un modelo económico donde les están cerrando la movilidad social que sí disfrutaban sus padres. O sea, el Hong Kong de hoy no es el Hong Kong de los años 80, y estos chicos están también protestando porque están preocupados por un futuro que se decide desde Beijing y no se decide directamente en Hong Kong. Ahora, sí creo que la ley básica establece que para el 2017 sí tiene que haber sufragio universal. Ahora, hay un debate más amplio en China. A ver, ¿en qué punto dices que sí, Heinz? El sufragio universal ha sido aceptado por Beijing, pero con el paso de que la voz final sobre los candidatos es de Beijing, porque es una zona administrativa especial de un país soberano. Déjame meto aquí un concepto que he oído bastante en estos días. Estamos entonces frente a una democracia tutelada. Tutelada, absolutamente. Por supuesto, todas las democracias burguesas son tuteladas. ¿Tú has visto en Estados Unidos un candidato a presidencia que no sea millonario o multimillonario? Yo nunca he visto ninguno. Entonces, ¿dónde está la democracia? Es una plutocracia, pero en algunas mentes parece que eso es democrático. Cuando a Al Gore le robaron las elecciones a través de la Corte Suprema, etcétera, hay que ser realista. ¿Qué democracia tienes tú en el sistema burgués? Vete a América Latina. Pero, allá gana el que paga la televisión, él gana. Pero bueno, no creo justamente que lo que los chicos en Hong Kong están aspirando es a una democracia al estilo estadounidense. De hecho, en China hay un enorme debate entre los intelectuales sobre qué tipo de sistema deben tener los chinos. Y en ningún momento se aspira a la democracia estadounidense, por una razón, que es, en Estados Unidos no es una persona un voto, sino es $1 un voto. Y eso no les gusta a los chinos. $1 un voto, qué fuerte. Entonces yo no creo que el debate político se inserte dentro del marco teórico estadounidense. Al contrario, creo que si hay algo interesante en China es justamente que están pensando cómo organizarse de una manera que sea realmente representativa, y lo que es un hecho es que lo que está actualmente sucediendo en Hong Kong no es representativo para la mayoría, ¿no? Y los estudiantes, creo, y el movimiento de Occupy Central están tratando de tener más espacios y que la gente tenga más espacios para no solo los taicunes de Hong Kong, sino el pueblo en general, para tratar de defender sus posturas y sus intereses. Ahora tenemos pues estas escenas, no sé en este momento cuando estamos conversando qué tan fuertes sean las manifestaciones, pero lo han sido a lo largo de todos estos días. Se ha construido una gran simbología, digamos, de los jóvenes en Hong Kong, los paraguas, los listones amarillos, en fin, ahí hay un conjunto de componentes. ¿Cuál es tu mirada de en qué punto está esa movilización juvenil en Hong Kong en estos momentos que conversamos? A mí me parece ¿Va que... al alza? ¿Cuál es tu punto de vista? El movimiento está descendiendo y ojalá que haya madurez para impedir que se reprima policíacamente. Y yo hablo por mi propia experiencia, Carmen. Yo en Alemania yo era un líder estudiantil y pasé por ese proceso. Se están aislando.
se están aislando de grandes sectores de gran capital de Hong Kong, porque Hong Kong está perdiendo competitividad frente a Shanghái como el mayor puerto, como centro financiero, frente a Guangzhou, frente a Singapur, etc. Entonces, en primer lugar, lo que decía Marusa, estoy de acuerdo, están dificultándose las perspectivas profesionales para la juventud. La segunda cosa es que la clase media quiere estabilidad, a mi juicio, mayoritariamente. Y la pequeña burguesía, los que venden en la calle, donde hubo los enfrentamientos en el sector obrero y etcétera, están en contra. Y luego tú tienes el gigantesco país que no va a permitir ciertas cosas. ¿A dónde puede llegar eso? No tiene ninguna posibilidad. Entonces, ¿cuál es el escenario deseable, a mi juicio, y previsible? Que China, Beijing, haga algunas concesiones. Por ejemplo, antes ese colegio electoral tenía 800 personas, después lo ampliaron a 1.200. Que se negocie con los estudiantes y que lo amplíen a 1.500, 2.000, lo que sea. Que haya una cuota estudiantil, etcétera, etcétera. Pero si tú cuestionas el poder del Estado, en cualquier parte del planeta, el Estado te rompe la cabeza. Cuando planteas la cuestión del poder. Entonces los estudiantes tienen que entender que una pequeña ciudad de 7 millones en un país de 1.4 mil millones de personas y una minoría dentro de esa zona especial de 200.000 personas no puede mover las cosas por la fuerza, que tiene que negociar, y la demanda que tienen es utópica. No hay condiciones reales, tienen que ir gradualmente para improvisar las cosas. Y tienen que tener en cuenta una cosa, es la zona que más libertades tiene en toda China. Y no deben jugar con esto, deben preservarlo y gradualmente ampliarlo. Marusia. Yo creo que va a la baja el movimiento. Estuvieron 10 días bajo la lluvia, después de hace 10 días, el domingo pasado, les tiraron el gas lacrimógeno y eso fue lo que incendió realmente la situación. O sea, yo sí creo que la gente en Hong Kong está con los estudiantes. Los profesores, por ejemplo, de la Universidad de Hong Kong, que no estaban a favor de los estudiantes, salieron con los chicos después de los gases. Y la actitud de los estudiantes a mí me parece ejemplar. Están haciendo su tarea, están reciclando la basura. Es un movimiento estudiantil muy organizado y la verdad que responde también al tipo de juventud que es la juventud china, que tiene respeto a las reglas, respeto a los padres, al gobierno. Yo no creo que los chicos pertenezcan a la tradición rebelde occidental, pertenecen a otro tipo de tradición, pero a mí lo que me parece más rescatable es que Hong Kong, que tradicionalmente había sido una sociedad basada en el consumo, por primera vez se despierta realmente el celo político, y en ese sentido, cuando lo comparan con Tiananmen, a mí no me parece muy acertado, porque el movimiento de Tiananmen venía de una politización extrema, y después de Tiananmen la juventud china se volvió absolutamente apolítica. En Hong Kong está sucediendo lo contrario, y yo creo que eso en sí es positivo. No creo que Xi Jinping vaya a ceder, esperemos que sí, pero no creo que lo haga. Pues entramos en la parte final, Marusia, Heinz, déjenme hacer una pausa y regresamos a escucharlos. Bueno, pues se acabó el tiempo, Marusia, Heinz, de este programa. Para cerrar, porque pues este es un debate abierto que dejan ustedes con varias ideas contrastantes. ¿Cómo te despides, Marusia? ¿Con qué idea dejas este programa? Con la idea, yo creo que el mundo en general está viviendo momentos difíciles, y yo creo que parte de lo que está sucediendo es una polarización del ingreso.
y parte de lo que en Hong Kong los chicos están también protestando por eso. No es un problema exclusivo de Hong Kong ni de China, lamentablemente en México también se están viviendo problemas similares, no hay movilidad social y no hay estructuras que amortigüen esas diferencias. Y bueno, ojalá que los chicos pasen de esta manifestación de 10 días a un movimiento organizado que poco a poco pueda ir dándoles frutos políticos y económicos. Pues nos vamos, Heinz, ¿con qué te despides? Yo diría que hay un aspecto geopolítico, porque Estados Unidos está espantado con la idea de que Rusia, India y China hagan la gran alianza, porque entonces Asia va a ser para los asiáticos y 500 años de dominación de Occidente terminan. Y lo que hicieron en Kiev, en Ucrania, que llevó a la guerra, lo tratan de repetir en otras partes, en Tibet, en Xinjiang y ahora en Hong Kong. ¿No? Quieren debilitar a Rusia y China, obviamente, pero eso es una jugada que va a fracasar. Y yo digo que como joven uno es muy idealista y no entiende muy bien las condiciones. Entonces ojalá que los muchachos entiendan que no hay espacio objetivo para lo que ellos pidan, que les hagan concesiones, un colegio electoral más amplio, etcétera. Todo eso lo van a negociar, porque el gobierno de Beijing ha sido bastante flexible, pero que no vayan por la utopía que ellos van a implementar algo que confunden con democracia, que es el voto directo, porque entonces lo único que tienes es, como en Occidente, la plutocracia, como en Estados Unidos, pues el dominio de los millonarios, no de los pueblos. Entonces es una ilusión de ellos. Pues ahí está, abierto todo el debate sobre lo que está ocurriendo en Hong Kong. Gracias, Marussia, gracias, Heinz, por estar aquí, y a usted gracias que nos permitió acompañarle en este programa. Pásela bien y lo esperamos en la próxima emisión. Buenas noches. Hasta entonces.